Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí en una nueva cápsula de charla de la salud y la idea es presentarles un poquito, pues muchas cosas. De entrada estamos en la Novena Ola, un restaurante que está a la orilla del mar, que tiene una comida deliciosa para todos los cozumeleños y la gente que venga a visitarnos. Hay comida vegana, hay comida internacional, hay comida mexicana, hay desayunos, comidas y cenas. Y la verdad tiene un menú amplísimo, se los recomiendo de veras. Y doctor Ricardo Blas, darle la bienvenida y pues platicar con usted un poquito de tantos temas que siempre se quedan inconclusos. Gracias por tus palabras, Esther. Sé que tienes la intención primero de agradecerme y de invitarme a platicar de los detalles, a lo mejor técnicos, humanos, administrativos, de lo que hoy por hoy se conoce como cirugía bariátrica y metabólica. Ya es más metabólica porque en un inicio fue solo la pérdida de peso. Hoy día se modifica la vida de un paciente, se transforma al momento en que la diabetes prácticamente desaparece, la hipertensión se controla extraordinariamente bien, la apnea del sueño, el reflujo gastroesofágico, el hígado graso, la hipertrigliceridemia y una serie de enfermedades. Eso es lo que yo actualmente hago y es mi pasión. Pues en mi caso, doctor, que fue la cirugía hace 2 años, todo lo que usted dice yo lo puedo dar fe totalmente vivencial, porque yo estaba con una hipertensión altísima, usted lo sabe. Yo estaba ya a nada de convertirme en una persona diabética. Tenía gastritis, tenía reflujo, tenía un montón de situaciones que fue lo que me llevó a decidirme por esta cirugía y tuvo en mi vida un cambio y un impacto al 1000. No digo que sea una cirugía mágica, tengo que aclarar que hay que poner mucho esfuerzo, hay que poner mucha dedicación y realmente desear un cambio de vida, que aunque sus manos y las manos de los hospitales bendicen con esta cirugía o ayudan con esta cirugía, pero ¿de qué sirve una cirugía bien hecha si la gente no está convencida en lo que tiene que comer y en lo que tiene que hacer de cambio de vida? El cambio es radical en muchas cosas, o sea, no es nada más te quito una parte del estómago. Sí, el estómago va a comer menos, pero ahora, ¿qué le vamos a dar a ese estómago? Y esa es una asesoría que usted me dio perfectamente en la cantidad y la calidad. Entonces, todo ese tipo de cosas se van haciendo en el diario vivir. Y obviamente, hoy a 2 años casi de mi cirugía, yo no tengo nada de hipertensión, no tengo nada de diabetes, tengo una vida totalmente sana, como de todo, porque como usted me lo dijo, como de todo, absolutamente de todo, pero ahora sí es mi elección. ¿Qué debo de comer? ¿Cuánto debo de comer? ¿Y en qué momentos lo debo de comer? Claro. Mira, María Esther, la evidencia científica, primero vamos a partir de ese punto, dice que si reúnes actividad física, planes nutrimentales, fármacos, productos milagro, etcétera, todo junto, solamente vas a perder el 10% del exceso de peso. Es decir, si hay 100 kilos de exceso, vas a perder 10. En la cirugía bariátrica o el resultado de una cirugía bariátrica y metabólica se obtiene entre el 85 y 90%. Una vez que has agotado todos esos recursos, no queda otro más que la cirugía bariátrica. ¿Y por qué queda nada más la cirugía bariátrica y metabólica? Porque cada década que vamos avanzando en la vida, por ejemplo, los que ya tenemos juventudes acumuladas como yo, te puedo decir con mucha vivencia y tranquilidad y humanismo que no le puedo cambiar la vida a un paciente de 55, 60 años, porque la norma oficial mexicana marca de los 18 a los 60 años. Yo no le puedo cambiar la vida con un exceso de peso de 100 o 120 kilos que no sea con la cirugía bariátrica. Y le explico lo que tú acabas de comentar. Por eso hay una selección, un protocolo de selección preoperatoria, un manejo transquirúrgico que es la cirugía per se,
y una evolución posoperatoria y un seguimiento en el posoperatorio. Definitivamente cada paciente es diferente, pero una vez que se establece el protocolo, lo único que vigilamos son aspectos de indisciplina alimenticia, de hábitos y costumbres, de usos y costumbres alimenticias, porque quedas inmerso o inmersa en una familia, en una sociedad y en un país donde estamos muy acostumbrados a convivir todo con la comida. Desde antes de que nacemos hasta que nos morimos, el festejo más importante es alrededor de la comida. Entonces, si nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro esposo o esposa, nuestros hijos, etcétera, no tienen esa capacidad de ayudar, no hay un apoyo, no hay una red familiar que le ayude al paciente a continuar su camino y que el grupo que lo seleccionó para operarlo no lo dirija, el paciente puede tener reganancia de peso. Así es. La reganancia de peso es un factor que hay que aclararlo perfectamente. Una vez que la herramienta quirúrgica ya la utilizamos, el seguimiento debe ser de mucha importancia y hay pacientes que son disciplinados e indisciplinados, como todo en la vida. Hay pacientes que siguen muy bien sus resultados y yo diría que es el género femenino en donde tenemos los mayores éxitos en nuestro país por cultura, por razones laborales, por muchos elementos que juegan un papel importante. El hombre a veces no tiene los mismos resultados. Entonces hay que conducirlos por el camino adecuado para que todo su esfuerzo y el del equipo multidisciplinario, multiparticipativo, pueda tener el mejor de los resultados. Es así como se logran los resultados. Yo recuerdo muy bien el protocolo que viví, que fue realmente para mí sorprendente, porque en algún momento, con el sobrepeso que yo tenía, yo me había querido operar algo en Monterrey, pero no me dio confianza el médico. No sentía yo que me diera las capacidades o a lo mejor las credenciales o a lo mejor la confianza, porque esto es de confianza. Cuando yo llego acá a Costamed y me hacen el protocolo, que vi sin fin de doctores, o sea, vi nutriólogo, psiquiatra, endocrinólogo, médico general, el internista, o sea, vi un montón de gastroenterólogo, endoscopía, ultrasonido, un montón de estudios, laboratorios para ver cómo eran tus niveles. Todos estos estudios llevaban a poderte acreditar para poder ser candidato. Que no se trata de una cirugía de que te veo gordito y te voy a operar. No, tienes que ver si la persona es candidata, si no tiene problemas de tiroides, si no tiene problemas, y si los tuviera, cómo ustedes los especialistas lo van a manejar para que sea algo realmente con un fin exitoso para la persona. Desde el punto de vista del tipo de cirugía, esta es una cirugía programada. Así es. Y como su nombre lo indica, a diferencia de la cirugía de urgencia, la cirugía programada debe llevar al paciente en las mejores condiciones posibles al quirófano. Sin embargo, un paciente obeso mórbido, como lo son todos los que operamos, regularmente no van al 100%, pero los tenemos que llevar en el mejor porcentaje para, cuando menos, disminuirle algunos kilos. Por ejemplo, en la super obesidad hay que colocar un balón intragástrico para que pierdan 20, 30 kilos. Posteriormente ya viene la cirugía definitiva. Esa es una como resolución preoperatoria de manejo temporal. Okay. Se coloca 6 meses o un año y se retira. Cuando menos perdemos 30 kilogramos, se le da una dieta cetogénica, el hígado disminuye una buena parte de su tamaño y de la grasa que tiene, y técnicamente también nos facilita hacer la tracción del lóbulo izquierdo. La disminución de la grasa visceral también es importante. Entonces, si tenemos un súper obeso, hablando de esto, debo decir que hay una clasificación internacional para calificar al paciente. Yo no le diría obeso, yo le diría un paciente con
obesidad extrema, porque Así también es. hay que ser cuidadoso en el lenguaje. Así es. Hay que recordar que las palabras pueden tener un efecto muy importante y de Psicológico. hecho lo tienen en su mente. Claro. Son pacientes con una autoestima baja, son pacientes que tienen síndrome depresivo y luego entonces en la interconsulta con el psicólogo tenemos que tener todas las herramientas para poder saber cómo vamos a manejar. Y regresando a la clasificación, la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación que se aumenta con la clasificación de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Cuando hablamos de súper obesos, estamos hablando de pacientes que ni siquiera son soportados por una mesa quirúrgica, que Wow. tiene un límite en el peso. Ya hay mesas de operaciones para cirugía bariátrica, ya hay todo el mobiliario, camillas, sillas de ruedas, sillas, etcétera, mobiliario tipo de pacientes. específico para nuestros pacientes. Bueno, yo en el consultorio tengo sillones en la consulta de unas dimensiones que en el momento en que el paciente se sienta, que llegue y se siente, no se sienta incómodo, como Claro. en una silla de avión. Normal, ajá. ¿Por qué? Porque el paciente desde ese momento ya está recibiendo el apoyo del equipo multidisciplinario. Entonces, sí es muy importante todos los preparativos preoperatorios, todos los cuidados transoperatorios. En el transoperatorio debo darle el honor y las gracias, y el expertise del anestesiólogo debe ser importante. No todos los anestesiólogos se credencializan hoy por hoy Para ya, estas cirugías. y mucho menos manejan la intubación de un paciente obeso mórbido. Tienen un problema de cuello corto, se llama intubación difícil. Entonces todo eso tiene que estar preparado. Y cuando empieza la deambulación en el posoperatorio, yo personalmente a las 4 horas voy, y como lo hice contigo, lo hago con todos los pacientes, los levanto, les inicio la deambulación, les explico qué es una media de presión intermitente que va a ayudar a disminuir otro riesgo, que son los problemas tromboembólicos. De las piernas se pueden desprender trombos y generarnos un problema. La movilización temprana hace que también los pacientes empiecen a mover los intestinos que fueron modificados en sus trayectos. A las 48 horas, si es una gastrectomía vertical en manga, viene la ingesta de líquidos. Y si es un bypass, a las 48 horas. Y paulatinamente los vamos llevando a través del postoperatorio. Entonces es una labor de casarse con los pacientes. Realmente yo les digo a los pacientes que involucrarse en su vida es realmente permitirnos entrar a su entorno familiar, a su entorno social, laboral, para irles dando recomendaciones que en cada uno de ellos va a ser de mucha importancia. Y es cambiar muchas veces la forma de pensar. Y yo creo que esto viene desde que estás en ese protocolo y te van enseñando, o al menos en mi caso, desde que me empezaron en el protocolo, previo al protocolo, que empecé a tener una preparación, como bien lo dice usted, para mi cirugía, para ver si era apta en el protocolo. Después, una preparación para mi cirugía con cierta alimentación programada. Claro. Me fue preparando para en estos 2 años. Sí, el primer año, de alguna manera había alimentos que todavía es como un estómago nuevo. Es que realmente yo así lo entendí. Es un estómago nuevo que realmente, como de un bebé, hay que enseñarle a comer las cosas buenas para el organismo y cosas que te van a ir cayendo poco a poco y que vas a ir aprendiendo a comer. Entonces, al cabo de 2 años, sí, ahorita cuidamos mucho la alimentación en toda la casa. Claro que se involucran. Comentaba en algún momento con usted que, por ejemplo, yo antes me servía en un plato grande y ahora me sirvo en un plato pequeño. Psicológicamente eso tiene mucho que ver, pero creo que cuando empiezas una cirugía de este tipo, bien programada, con la asesoría necesaria, con todo el equipo interdisciplinario que está al lado trabajando contigo, pues puede ser algo muy exitoso y algo muy bueno. Sí, así es como se debe de trabajar. Ya hay norma oficial mexicana, ya hay consensos, ya hay guías clínicas de la práctica quirúrgica, y obviamente si estamos dentro de ese entorno, van a ver, la cirugía bariátrica y metabólica tiene mortalidad, porque estamos
operando pacientes de un alto riesgo, pero la mortalidad no rebasa más del 1%. Es decir, de 100 pacientes que se operan, 1 se va a morir. Claro. No porque nosotros no hayamos tenido todo el protocolo, a todos lo hacemos igual, pero se morirá por alguna complicación cardiopulmonar, por algún problema de tipo circulatorio, algo que no se pudo. Pero estamos hablando del 1%. Misma situación que sucede del 1% en los pacientes de colecistectomía, es decir, la extirpación de la vesícula. Entonces estamos ante una mortalidad muy baja. Si hablamos de morbilidad, que es el hecho de corregir todos los demás detalles, estamos alrededor del 10%, siempre y cuando tengamos ese protocolo del que hemos estado hablando. Si nos salimos de este protocolo, entramos a zona de riesgo y entonces los niveles de riesgo aumentan y los problemas aumentan. No hay paciente que no tenga una morbilidad o que tenga un problema en el posoperatorio. Por ejemplo, la vida sedentaria de un paciente que operamos le hace moverse muy poco. A la esposa, si es varón, le dice, ¿me puedes pasar por favor ese cable que está aquí? Lo tiene a 15 centímetros y le pide a la pareja que se lo pase. ¿Me puedes pasar por favor mi vaso de agua? Lo tiene a la mano, pero él quiere que se lo acerque. Como su vida es muy sedentaria, como no se mueve, desde la reeducación y la reinvención mental, tenemos que influir con los pacientes. Si nosotros no somos capaces de hacer eso en una etapa preoperatoria, el paciente en el posoperatorio va a ser un paciente difícil, va a ser un paciente que no tuvo esa educación. Algunos centros, incluso por costo, no lo hacemos nosotros, pero se tienen que hospitalizar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes antes, para que sea el nutriólogo, el psicólogo, el médico rehabilitador, el que vea si ese paciente probablemente va a ser o no un paciente candidato. Si logramos rebasar esa situación, pues ya tenemos un paso muy, muy fuerte y muy sólido. Pero si no lo logramos, entonces hay que meditar. Las contraindicaciones de la cirugía bariátrica hoy por hoy, en México, en la norma oficial mexicana, dice que debemos operar de los 18 a los 60 años. Hay algunas actividades dentro de la cirugía pediátrica, no es mi caso hablar. Se están haciendo algunos esfuerzos en niños con grandes problemas, sobre todo un síndrome que se llama síndrome de Prader-Willi, y en pacientes de más de 60 años o 65 incluso, algunos casos, se tienen que seleccionar. En otros países los pacientes se pueden operar, pero el metabolismo de los seres humanos empieza a tener una serie de alteraciones. Y si vamos a modificar la anatomía y hay un problema de metabolismo, les estamos dando más riesgo que beneficio. Entonces, la evaluación es muy importante, la selección es muy importante, la selección del tipo de cirugía es muy importante y el seguimiento también lo es. Otro de los aspectos que hay que mencionar de todo esto que estamos ahora comentando es algo que tú decías, el sabor de los alimentos, la localización anatómica de lo salado, de lo dulce, lo tenemos en la lengua. El paciente que tiene este problema que se llama obesidad extrema tiene un apetito muy importante, tiene una selección muy importante por el azúcar. De ahí que buena parte de sus alimentos vengan con azúcar o sean de carbohidratos. Y cuando esto ya sucede, al paciente hay que reinventarlo y hay que reeducarlo y decirle que lo que él va a tomar después de la cirugía van a ser alimentos de preferencia libres de azúcar. 2 elementos son muy importantes para vivir, entre otros: el oxígeno y la energía. La energía viene de la glucosa, nada más que ahora hay que aprender a tener la ingesta de energía necesaria y poder vivir con eso, vigilando los niveles de los estudios de laboratorio que les pedimos en los pacientes, que son pacientes que si tienen menos de 5 años de diabetes, prácticamente se van a curar. Sus células beta, las que producen la insulina en el páncreas, están en óptimas condiciones, bajan de peso y viene un efecto que se llama efecto incretina. Nosotros, al modificar la anatomía de los pacientes, aumentamos el efecto incretina. Se producen fundamentalmente dos hormonas, el péptido YY y el GLP-1. Por sus siglas en inglés, el GLP-1 es un análogo
del glucógeno que nosotros producimos, pero que cuando el paciente está operado es de mejor calidad. Y el péptido IgG junto con estas dos sustancias va disminuyendo los grasos, los hígados grasos, el ácido graso que se fue acumulando en el hígado, y el paciente entonces empieza a tener una, llamémosle entre comillas, desintoxicación importante. Por otro lado, el páncreas en sus células beta empieza a producir una mejor insulina, y al producir una mejor insulina va a requerir menos cantidades de medicamentos para bajar su azúcar circulante, o aquellos diabéticos que incluso son dependientes de insulina, puede ser que ya no dependen de la insulina y se queden solamente con fármacos. En algunos países y equipos de trabajo, no los voy a mencionar específicamente por respeto profesional, pero se promocionan, se publicitan como un gancho comercial diciendo que son cirugías que curan la diabetes. Si en este momento hubiera una cirugía que curara la diabetes, el tipo que la haga o el que la descubra se gana un premio Nobel. Mejor hablemos de mejoría. Mejora la diabetes, mejora la hipertensión, mejora el hígado graso, mejora la apnea del sueño, mejora el síndrome de apnea obstructiva del sueño, mejora el reflujo, mejora la actividad física porque le quita peso y mueve más las articulaciones, mejora la circulación arterial y venosa porque el endotelio vascular se va a favorecer. Pero estamos hablando de mejoría. Sin embargo, esa mejoría no la hubiera logrado si no se opera. Y pues aquí estamos para servirles. No, muchas gracias, doctor. Siempre que platico con usted aprendo muchas cosas nuevas y muy padres. Ahora, ¿qué diferencia hay o por qué, hablando de mi caso, qué diferencia hay entre una manga gástrica y un bypass? O sea, ¿cuándo define un bypass en vez de una? A mí la manga gástrica fue una maravilla. Pero, ¿qué es un bypass o en qué casos la gente que tiene duda o que no sabe qué caso aplicaría uno u otro? ¿Qué detona este cambio de una cirugía a otra? Esa es una pregunta que el 99% de los pacientes la hacen. Y la hacen sobre todo cuando no tenemos los elementos para definir una u otra cirugía. ¿Cuáles son esos elementos? Son los análisis de laboratorio. Si el paciente tiene diabetes y su glucemia está mal controlada, si tiene una hemoglobina glicosilada y está descontrolada, si tiene hipertrigliceridemia, es decir, los triglicéridos están altos, si ese paciente tiene hígado graso, si tiene comorbilidades de otra naturaleza, tipo cardiovascular, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, reflujo gastroesofágico, etcétera, ese paciente es mejor hacerle bypass gástrico. Sin embargo, debo decir que ahí modificamos la anatomía muy importantemente. Es el estándar de oro, el bypass gástrico. Pero no todos los pacientes van para bypass gástrico, por lo que estoy diciendo. Una vez que seleccionamos al paciente y a la cirugía, tenemos que advertirle que hay que tomar de por vida vitamina B12, ácido fólico y hierro, porque la parte que desfuncionalizamos, dejamos un 25%, un 20% de todo lo que es el estómago. Luego entonces, en el fondo gástrico donde se producía otra hormona, ahora hablando de hormonas, la grelina, ya no se va a producir. La hormona grelina se descubre y se le da el nombre de la hormona de la saciedad. Nosotros comemos y comemos y comemos, y hasta antes de los 60 años que lleva la cirugía bariátrica y metabólica, no sabíamos por qué había esa falta de freno, de control para dejar de comer. Y es la hormona llamada grelina que se forma en el fondo gástrico la que nos puede llegar al hipotálamo y frenar. Es la hormona de la saciedad. Ya estoy lleno. Yo les digo a mis pacientes, pues yo me puedo comer unos 10 tacos al pastor de hambre, pero me puedo comer unos 2 o 3 de gula. Es decir, esa parte en donde yo ya no entré en contacto con mi organismo, me sigo comiendo de más y es ahí donde empiezo a aumentar mi cámara gástrica. Me caben 4 litros, 5 litros de refresco. Claro. Me caben una gran cantidad. Entonces el estómago, entre comillas, es elástico.
Y lo es porque tiene fibras musculares, tiene 3 tipos de fibras orientadas en diferente forma. Entonces podemos elongar, podemos agrandar un estómago de un tamaño que uno no se puede sospechar por qué le cabe tanta comida. Pero también tenemos que decir que ahí la hormona grelina no está funcionando, no tenemos eso. Cuando hacemos la modificación ya no se produce grelina y entonces el paciente, como tiene un estómago muy chiquito como el tamaño de mi puño, le caben 50 mililitros, tiene una saciedad muy rápida. Entonces es restrictiva y es malabsortiva, porque lo que antes se absorbía en el estómago, ahora tiene que brincar, tiene que desviarse 2,5 metros después, 2,20 metros de el origen de donde se empezaba a absorber los carbohidratos, los azúcares, etc. Y ahí en el ilion es donde está la formación de estas hormonas que te comentaba, se llama péptido Y y el GLP-1. Entonces ya tenemos un elemento neuroendocrino que va a colaborar de manera muy importante, amén de la modificación anatómica, de tal manera que esto que antes estudiamos cuando yo llevaba la fisiología normal de un adipocito, que era una célula con un núcleo en la periferia, ahora es todo un sistema neuroendocrino inmunológico, porque también nosotros ahora ya conocemos más de esta fisiología del metabolismo de los lípidos. Nos estamos reeducando también nosotros los médicos, yo el primero, en reconocer que esta fisiología de la modificación de la anatomía debo de estar muy pendiente, porque si yo no selecciono adecuadamente la cirugía, el paciente puede entrar en una etapa de desnutrición, que era lo que sucedía antes en el pasado, o el paciente yo le produzco mala absorción de los nutrientes, de tal manera que ya hablamos del bypass gástrico, ahora de la manga, que fue tu experiencia. La manga gástrica solo modificamos la configuración del estómago y queda como una manga, por eso le denominamos manga gástrica, pero es una, se llama técnicamente gastrectomía vertical en manga y lo hacemos por vía laparoscópica. Dicho sea de paso, mis abordajes son por vía laparoscópica, es de mínima invasión, son 5 pequeñas incisiones como las que te hicimos a ti, aunque también se puede hacer abierta, pero obviamente trabajar en unos abdómenes de esos volúmenes, de esas cantidades, hay más riesgo. Hoy por hoy, la cirugía bariátrica y metabólica debe ser realizada por mínima invasión. Y si se puede, de preferencia, también nos ayuda la cirugía robótica, pero si no tenemos robot, con cirugía laparoscópica lo pueden hacer. Entonces, modificamos la anatomía del estómago, se hace la gastrectomía, tenemos la disminución del tamaño, dejamos de producir la grelina en el fondo gástrico, se extrae ese estómago, mismo que ya fue estudiado por endoscopía, como fue tu caso, se le toma una biopsia para ver que no tenga una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que produce el 80% de las gastritis, y se envía a patología, porque ese estómago ya nunca más va a estar en el organismo del paciente, ahora se va a quedar un estómago modificado, pero ese estómago modificado sigue produciendo ácido fólico, vitamina B12 y puede absorber el hierro, que en el caso del bypass hay que suplementarlo de por vida. Ahora, y aquí, por ejemplo, en mi caso, es un músculo. ¿Sí? Entonces, si no lo cuido y le sigo, vuelve a crecer. O sea, si yo dejara de tener mis hábitos, si yo dejara de cuidarme como lo he estado haciendo con alimentación, con mis proteínas, mis bebidas, todo, el músculo se vuelve a relajar y volvería otra vez a lo que ya perdí, volverlo a adquirir en cuestión de tiempo, a lo mejor. ¿Sí? Digo, ya a mis 53 a lo mejor no hay mucho, pero gente joven que se pudiera hacer esto, si no cambia de raíz sus hábitos alimenticios y su mente, más que todo, volvería a ser. O sea, que puede ser una cirugía positiva para tu vida, como pudiera ser volver a empezar lo que ya volviste a manejar. Sí. Yo soy María Esther Cárdenas, soy la directora de seguros en Grupo Costamed, y cualquier cosa, por favor, todo el equipo de seguros está a sus órdenes para cualquier duda o cualquier inquietud que tengan. Podemos hacer muchos trajes a la medida, por su salud y por su bienestar.